estudiantes, sean todos bienvenidos a la clase de este encuentro de proceso de manufactura. Eh, la evaluación fue cambiada para este fin de semana, del viernes 28 al lunes 31. Tengo oportunidad de entregar la tercera evaluación, previo, antes de hacer esa evaluación, pues, quise dar primero la clase para que ustedes tengan claro lo que van a hacer en la evaluación. La tercera unidad habla sobre lo que son los procesos de laminación en los procesos de manufactura. La vez pasada vimos lo que era procesos, algunos procesos, digamos, algunos procesos de manufactura, y por eso vimos lo que era la extrusión también. Pero vamos a dedicar hoy a la laminación. A veces hacemos algunos problemitas, sin antes, por supuesto, señalar lo que vamos a trabajar, las fórmulas y cómo vamos a hacer para ver este proceso. Entonces vamos a ver, ya vimos más o menos el concepto teórico. Vamos a ver ahora lo que es la laminación. 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 Y entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos, voy a hacer el dibujito aquí. Yo tengo un rodillo por acá, un rodillo, y por acá tengo una lámina para atravesar esto. Por acá tengo una lámina. Una lámina. Y entonces acá va a entrar, o va a estar por la parte de abajo otro rodillo, otro rodillo, otro rodillo. La parte de qué? De abajo. Otro rodillo, lo vamos así. ¿Ves? Aquí va a salir la lámina más delgada. Y este rodillo va a tener un radio de esta superficie. Va a ser la lámina que vamos a atravesar por allí. Y esto, aquí, esta lámina va a tener una anchura inicial. Vamos a llamar, vamos a colocarla así para que quede mejor. H, que es la que hay aquí. Y de aquí para acá va a tener un anchor que lo vamos a llamar W. W sub 0. Esa va a ser el anchor de la lámina. Va a ser W sub 0. A colocar así, W sub 0. W sub 0. Igualmente aquí también este rodillo va a tener un radio R y va a tener un ángulo de fase. El ángulo de fase donde él aplica digamos, la presión para laminar. Este rodillo también va a tener, vamos a colocar el otro colorcito para que se vea, unas RPM. Unas RPM. Y va a tener unas RPM. Y al final, fíjate que va a tener una anchura inicial, pero también va a tener una anchura final. ¿Sí? Una anchura final. Y también va a tener una altura, por acá aquí, una altura final acá. Entonces, hay unas anotaciones acá que voy a hacer para que entiendan cómo funciona, ya que tenemos el dibujo aquí. El proceso de laminado consiste en tener dos rodillos, y hacer pasar una lámina o una pieza de metal para reducirle su espesor. Es decir, laminarla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que
Hay veces, hay láminas en un proceso industrial que se hace pasar primero por unos rodillos, a las cuales esta altura inicial y esta altura inicial tiene unas dimensiones y aquí salen por otras dimensiones. ¿Cuál es la idea? Reducir el espesor de la lámina. En un proceso industrial tiene otro rodillo, vuelve a pasar por otro rodillo que están más juntos, uno cerca del otro, uno cerca del otro, y le reduce más el espesor. Y así sucesivamente. ¿Okay? O sea que este proceso, en un proceso industrial se puede repetir hasta 10 veces dependiendo de las dimensiones finales que nosotros queremos tener de esa lámina o de esa pieza, en ese caso. Vamos a tener algunos datos aquí, que los rodillos van a tener un radio. Cada rodillo, este radio debe ser igual. Este rodillo va a generar una RPM, corrido, y él va a tener una velocidad de salida también. Aquí vamos a ver una característica. El espesor inicial de la altura de esta, es el espesor inicial, siempre va a ser mayor a la espesor final. ¿Por qué? Porque el proceso de laminación lo que persigue es reducir el espesor, no aumentarlo. Entonces, por eso siempre esa altura va a ser, la inicial va a ser mayor a la otra. Vamos a tener que el módulo de deformación E se va a definir como L, logaritmo neperiano, de la altura inicial entre la altura final. ¿Okay? Y también vamos a tener que la variación del espesor va a ser la altura inicial menos la altura final. ¿Correcto? ¿Quién es este ángulo? Está aquí que lo llame alfa. Alfa se denomina ángulo de laminación o mordida. O mordida. Me explico. Ese ángulo de laminación o mordida es la parte que va a incidir del rodillo para hacer el proceso de laminación. Fíjate que todo el rodillo no es el que lamina. Simplemente una partecita de ese rodillo es la que va en conjunto con el otro rodillo, son los que van a hacer el proceso de laminado, no todo el rodillo. Entonces va a tener un ángulo de laminación que precisamente el ángulo de laminación es el que va a incidir para laminar o ir reduciendo el espesor de la lámina. Ok. Entonces, bueno, una vez entendido esta parte, y antes de continuar, vamos a ver que existen los tipos de laminación. Los tipos de laminación. Tipos de laminación. Los tipos de laminación están los siguientes. Número uno, va a colocar aquí, se llama laminación de planos. Laminación de planos. ¿Qué es esta laminación de planos? Es lo siguiente. Perdón. Esa laminación de planos dice lo siguiente. Va desde espesores a espesores muy pequeños. Muy pequeños. ¿Vale? Espesores muy pequeños. Otra característica dice que para espesores gruesos, para espesores gruesos, se utiliza láminas de fusilaje para espesores gruesos. Se utiliza
Para espesores gruesos se utilizan láminas. Perdón, la característica dice que para espesores gruesos, también sirve el concepto de lámina de planos y se utiliza en la laminación de fuselajes de las aviones. Entonces, van de espesores muy pequeños. Para espesores gruesos se utiliza en la laminación de fuselajes de aviones. Sí, ahora sí. Van de espesores muy pequeños. ¿Sí? Para espesores gruesos se utiliza en la laminación de fuselajes de aviones. ¿Ok? Vamos a ver ahora el otro tipo, que se llama laminación de formas. Laminación de formas. Bueno, la laminación de formas dice lo siguiente. Oír. Los rodillos no son lisos. Coma. Se puede fabricar tabillas. Entonces, vamos a establecer una diferencia entre la laminación de planos y la laminación de formas. ¿Sí? Aquí siempre van a salir láminas. Cuando me refiero a láminas, es una figura, un plano, que tiene cierto espesor. Pero cuando se refiere a la laminación de formas, es cuando yo, por decir, tengo una cabilla, ese es el ejemplo, y yo quiero reducir el diámetro de esa cabilla cada vez más. Entonces, esa laminación de formas, si los rodillos no necesariamente son lisos, por lo menos en la cabilla debe tener como la impresión que tiene la cabillita para que se adhiera al hormigón. Entonces, la diferencia es que en la laminación de plano los rodillos son lisos, ¿sí? Y aquí los rodillos no son lisos. ¿Qué? En esta zona los rodillos son lisos y en esta no son lisos. Entre paréntesis, vamos a colocar aquí rodillos lisos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Bueno, te viene a copiar aquí para ver otras características que vamos a utilizar acá y que vamos a trabajar ahorita en el dibujo para establecer algunas ecuaciones a las cuales vamos a trabajar. Voy a borrar esta parte aquí, porque me viene de copiar. Ok, voy a borrar acá para continuar con la clase. Entonces, vamos a profundizar un poquito más aquí en las ecuaciones utilizando este mismo dibujo. Fíjate que yo les hablaba que viendo este proceso, utilizando un poquito más, cuando se pasa esta lámina por el rodillo, habían hablado de las ecuaciones, H sub 0 mayor a H lineal, perdón. Teníamos E igual al logaritmo neperiano de H sub 0 de H final, y teníamos que la variación, hace un resumen, de la anchura iba a ser la altura inicial y la altura final, ¿correcto? Ahora, fíjense que vamos a tener que para hacer el cálculo de lo que es la longitud de cuerda y la velocidad tangencial de los rodillos,
vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, vamos a colocar la siguiente ecuación. Vamos a decir, antes de colocar las ecuaciones, que en la laminación es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Es proceso continuo. Y aquí dice lo siguiente. Existen pequeños existen procesos pequeños para que se ejerzan el proceso completo. Esta característica que es la que yo le decía que se utiliza en el proceso industrial. Existen procesos pequeños, y yo no diría que procesos, diría más que procesos, procedimientos pequeños para que se ejerza el proceso completo. Procedimientos pequeños para que se ejerza el proceso completo. Esto cuando se quiere tener por lo menos una lámina, procedimientos. Sí, procedimiento. Entonces, existen procedimientos pequeños para que se ejerza el proceso que completo. Es decir, esto cuando yo le decía que, bueno, yo quiero tener la lámina final, entonces lo hago pasar por varios procedimientos pequeños para tener la lámina final del proceso. ¿Ok? Y otra característica aquí de los procesos continuos es los dos rodillos giran a la misma giran a la misma velocidad. Es decir, que estos dos rodillos, que son la caratoria, deben de girar a la misma velocidad, porque si un rodillo gira más que el otro, entonces el proceso no se va a dar de manera efectiva. Es decir, puede arrugar la lámina o puede producir una calidad al final digamos, al final del proceso que no se quiere, ¿no? Entonces la velocidad de los rodillos tiene que ser la misma. Vamos a copiar unas ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora aquí, ecuaciones para hacer un ejercicio. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Longitud de cuerda va a ser la variación de la altura por el radio. ¿A qué me llamo longitud de cuerda? Esa longitud pequeña de cuerda es la que él hace la que hace el contacto rodillo con la lámina. Esta se llama longitud de cuerda, que hace la raíz de la variación de la altura por el radio. Tangente de alfa, o el ángulo este, ¿cómo se va a calcular? Como la raíz de la variación de la altura entre el radio. Y el coeficiente de Rosenheim, va a ser la raíz cuadrada de la variación de la anchura entre el radio. Ok, ahora vamos a ver
como otro punto lo que son las características de la pieza, producto de la laminación, características de la pieza, producto por laminación, por laminación, por laminación. O sea, vamos a ver la primera característica. Y aquí vamos a pasar unas ecuaciones para hacer un ejercicio que dice lo siguiente. La primera característica. Vamos a copiar por acá. Piezas laminadas en frío, no quedan un gran alargamiento, en la dirección, de la laminación, La otra característica que hay es anisotropía, se presenta cuando la propiedad, las propiedades direccionadas son diferentes en todas las direcciones. Entonces, aquí vamos a hacer un esquema. Termine de copiar allí. Hacer un esquema de este lado. De una fórmula que vamos a utilizar. Esta también la vamos a utilizar, por supuesto. Ahorita vamos a colocar lo que es la potencia de laminación, cómo se calcula y vamos a hacer un esquema. Entonces, termine de copiar allí. Voy a guardar acá. Vamos a colocar aquí que la P de laminación, vamos a colocar que la P de laminación, la P de laminación significa potencia de laminación. Potencia de laminación. Entonces, la potencia de laminación, va a ser igual al esfuerzo final por Q por el 1,15. Entonces, aquí cuando hace la fórmula general, cuando comenzamos a usar la P de laminación,
o la potencia de la rotación, hacer el esfuerzo por Q por 1.15. Comencemos a ver qué es cada cosa. Aquí vamos a colocarla, vamos a ordenarla de esta manera: 1.15 por Q por el esfuerzo F. Fíjense que el orden de la factor no tiene producto y vamos a definir qué es cada cosa. Esfuerzo, perdón, aquí no es final, por ejemplo, aquí es en frío. El esfuerzo en frío, va a ser igual a la constante de deformación por el módulo de deformación elevado a la n. Este módulo de deformación, ya lo vimos, en la clase anterior, en la primera parte, corrido, va a ser logaritmo neperiano de la altura inicial entre la altura final. Ahora muy bien, si se presenta que esa deformación no es en frío, por ejemplo, no al final sino en frío, o si la deformación de la lámina es en caliente, entonces este esfuerzo de frío a caliente va a cambiar con una constante C de E a un módulo de deformación punto elevado a la N. Pero este módulo de deformación punto se va a definir como E entre la longitud de cuerda por la velocidad tangencial del rodillo. En pocas palabras, este también se puede definir como logaritmo de la altura inicial y la altura final por la velocidad tangencial entre las longitudes de cuerda. O longitud de contacto, ¿no? Esta longitud, a ese rato, vamos a colocarla por aquí. Esta se llama longitud de contacto. Longitud de contacto de cuerda, ¿no? O de contacto. Contacto. Bueno, algunos textos le llaman también de cuerda. Pero es longitud de qué? De contacto, que yo le venía diciendo, que es donde hace el contacto el rodillo. Perfecto. Y vamos a tener por acá, vamos a sacar otra flecha aquí, que quién es Q. Vamos a definir aquí quién es Q. No, por aquí. Ajá, por acá. ¿Quién es Q? Q se va a definir de la siguiente manera. Para Q, vamos a abrir ya de aquí, y lo vamos a definir como H sobre L. H sobre L, que va a ser igual a H inicial más H final entre 2 sobre la longitud de. Y aquí entonces vamos a dar una cosa. Si H entre L es mayor que 1, la deformación no es no homogénea. Deformación no homogénea. ¿No? Deformación no homogénea. ¿Sí? Y también va a definir que el coeficiente de roce, si H entre L es menor o igual que 1, es la deformación es homogénea. Y vamos a aclarar por aquí que aquí la definen para esta L que está aquí, vamos a meterla. Es radio del rodillo. Radio del rodillo. Radio del rodillo. Entonces terminen de copiar el esquema para ver lo que es fuerza de laminación. Esa la voy a colocar. Voy a borrar aquí abajito. Terminen de copiar allí en ecuaciones. Voy a borrar aquí. Para colocar lo que es
de abajo, fuerza del rodillo. No, fuerza del rodillo, no, fuerza de la migración. Fuerza de la migración. Se define como fuerza de laminación. Esta fuerza de laminación se va a definir de la siguiente manera: como potencia de la laminación, esta que está aquí, por el área de contacto, que también se puede definir como la potencia de laminación por la longitud de contacto, por el ancho de lo que es la lámina, el ancho inicial. Esta L, el contacto va a ser alfa por pi por el radio. Entonces, viendo estas deducciones, al final también podemos tener, aparte de lo que es la fuerza de laminación, también podemos definir la potencia. La potencia como 2R, que va a ser igual a 2 por T por la velocidad angular, que va a ser igual a 2 por la fuerza de la lámina, de laminación, por la longitud de contacto, fuerza de laminación, por la longitud de contacto, entre 2, igual por 2pi por L entre 60. ¿Okay? Este W2R, vamos a hacerlo mayor. Este W2R, no alcanza a ver aquí. W2R va a ser fuerza de la laminación por la longitud de contacto por 2pi por L entre 60. Este N son las revoluciones por segundo. C son revoluciones por segundo. Esta está en Newton, esta está en metros. Ahora finalmente vamos a deducir aquí lo que es el coeficiente de Rosse. Vamos a definir el coeficiente de Rosse que proporciona los rodillos. Entonces, el coeficiente de Rosse cuando es mayor a la variación de la anchura entre el radio, y aquí yo dejo este para acá, yo igual esta recta pasa para acá, esto acá que hace mayor delta R, y aquí luego paso este para acá, este para allá, mu al cuadrado por R igual que está la anchura, estamos a tener que está la anchura, es menos o igual al mu al cuadrado por R. Entonces aquí vamos a tener si la altura máxima va a ser igual a lo cuadrado, pues va a ser la altura que máxima. Aquí vamos a hacer una aclaratoria. Oye, vamos a hacer una aclaratoria que si la variación de anchura
permitida, permitida es menor al que quiero lograr, entonces el número de pasadas se va a definir como la variación de anchura requerida, la variación de anchura requerida entre la variación de anchura max. Entonces, esto es muy importante. No me pasa, dice que si el delta H o la variación de altura, que es la relación inicial de la lámina, la final de la lámina, la variación H inicial de la final, es menor que la que quiero lograr, entonces el número de pasadas se va a definir como la variación requerida entre la variación de altura máxima. Esa altura máxima, la variación de altura máxima, ¿cómo se calcula? Como coeficiente de roce al cuadrado por el radio. ¿Ok? Voy a copiar un ejercicio, a ver si nos da chance de hacerlo. Si no me da chance de hacerlo, lo voy a escanear, lo voy a copiar a buena letra y lo voy a subir hoy. Y sobre ese ejercicio es que va a ser, y sobre esta clase que va a ser la evaluación del día viernes. De pronto voy a sacar un ejercicio, algunos conceptos de los que vimos aquí, y lo voy a tratar de copiar acá para que lo tengamos presente. Puedo borrar aquí, o de borro. Voy a borrar aquí. Lo voy a dejar para que lo pierda. Algún detallito. Voy a borrar. El ejercicio es el siguiente. Voy a copiar. Vamos a copiar el ejercicio. Vamos a copiar el problema. Vamos a copiar el azul. Dice ejercicio. 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 Ejercicio dice una plancha de acero, de acero, de acero, hay 1015 por espesor inicial, inicial de 300 milímetros, y ancho inicial de 1000 milímetros, coma, se lamina en caliente, a 1000 grados Celsius en un molino con rodillos de 600 milímetros de diámetro. Punto y aparte. La presencia
de cascarilla, de cascarilla, de cascarilla, resulta en un coeficiente de roce igual a 0.13, coma, se desea realizar una reducción de 27 milímetros, coma, la velocidad de los rodillos es de 1,2 metros por segundo. Punto y seguido. Determine los requerimientos de fuerza y de potencia para el proceso de laminado. Entonces, vamos a alcanzar lo que nos queda. Repito, si este ejercicio, porque hoy es un cáncer, no logramos deducir ahorita, yo voy a tratar de plantearlo y voy a dejar escaneada hoy mismo las hojas, porque de ese ejercicio va a salir uno similar en el examen. Entonces, aquí, vamos a sacar los datos. Vamos a sacar por acá los datos. Entonces, ¿ustedes ven ese color? ¿Sí se ve? Más o menos. Vamos a sacar acá los datos. Primero tenemos que es un acero, ahí sí, 1015, que está colocado una temperatura igual a 1000 grados. Está caliente, ¿no? Y que los rodillos tienen una velocidad tangencial de 1,2 metros por segundo. La altura inicial, es de 300 milímetros de espesor. 300 milímetros de espesor. Y la altura final es de 27 milímetros, ¿no? Dice que se realizó una reducción de 27 milímetros. 7 milímetros. Ok. Una reducción. Esa no es la altura final, esa es la variación de la altura. Porque dice que se desea realizar una reducción en la lámina de 27 milímetros. Si yo tengo mi lámina inicial, ¿no? Aquí, en ejemplo, supongamos que esta es la altura inicial y esta es la altura final. Pero no es que la altura final, perdón, corrijo, valga 27 milímetros, sino es una variación. ¿Cuánto es lo que voy a reducir de la lámina? Es decir, un pedacito. Más no en la altura, en la altura de la variación de altura vale 27, ¿qué? ¿Listo? Bueno, continuando con la clase, pero ya digo el argumento.
Entonces, muy perfecto ahí. Pero bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Dice, una placa de acero AXI 1015 con espesor inicial de 300 milímetros y ancho inicial de 1000 milímetros, en la mina y caliente a 1000 grados, en un molino de rodillos, ¿sí? De 600 milímetros de diámetro. La presencia de cascarilla resulta en un coeficiente de roce igual a 0.3. Se desea realizar una reducción de 27 milímetros. Dice la velocidad del rodillo es de 1.2 metros por segundo. Determine los requerimientos de fuerza y de potencia para el proceso de laminación. Entonces, estábamos sacando los datos. Internet, y luego una perfecta diferencia. Una señal. Que el acero era AXI 1015 a una temperatura de 1000 grados y que la velocidad tangencial es de 1.2 metros por segundo. La anchura inicial, el espesor inicial, perdón, que es H0, 300 milímetros, y la variación de la altura es de 27 milímetros. Fíjate que esa variación no es la altura, no es el espesor final, sino es la variación del espesor, y que tiene una anchura de 1000 milímetros. De 1000 milímetros. Ajá. Seguimos aquí por los datos, habiendo quedado que también nos están dando que él produce una cascarilla resulta de un coeficiente de roce igual a un new igual a 0,3 igual a 0.3. Es importante destacar que para hacer la transformación van a buscar la RPM, utilizan RPM, la velocidad tangencial se utiliza en RPM. Entonces la transformación va a ser pi entre 30 grados y se utiliza se mide RPM RPM, entonces se multiplica por pi de 30 por el radio. ¿Ok? Se mide en RPM. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar de este lado el ejercicio. Vamos a comenzar a desarrollar de este lado el ejercicio. De la siguiente manera. Sacamos los datos y vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos que la velocidad tangencial es de 1.2 metros por segundo. Vamos a calcular la anchura máxima primero. Delta de anchura máxima. El delta de anchura máxima es igual a mu por el radio. Por el radio. ¿Cuánto vale mu? 0.3. Primero buscamos la anchura máxima para ver la pasada por 300 milímetros. ¿Pero por qué por 300 milímetros? Porque es el radio de los rodillos. Fíjate que el diámetro, y no lo copié por aquí, el diámetro de los rodillos es de 600, el diámetro es de 600 milímetros. Entonces, este radio se calcula como el diámetro entre dos. El diámetro es de 600 milímetros entre dos, me da 300 ¿qué? Milímetros el radio. Entonces, aquí me da claro que lo primero que vamos a calcular para comenzar el ejercicio, este es el orden,
es la variación del espesor máximo, que es el coeficiente de Newton al cuadrado por el radio. Ya la tenemos deducida en las ecuaciones que les di hace un momento, ¿no? Esto nos da, y vamos a sacar la calculadora para dar ese resultado. Ese resultado nos va a dar lo siguiente: 0.3 al cuadrado por 300. Esto nos da 27. 27 milímetros. Ok, 27 milímetros. Vamos bien por allá. Ahora, para calcular la potencia, porque tienen que ver dos cosas: la fuerza y la potencia requerida para el proceso. Entonces, para calcular la potencia de la migración, vamos a utilizar la fórmula que leí en la clase teórica, que es 1,15 por el Q de la migración por el esfuerzo en frío. Pero fíjate que este esfuerzo en frío no va a ser en frío porque está trabajando a una temperatura de ¿quién? De 1000 grados. Entonces, este esfuerzo va a ser en caliente y se va a definir, va a ser en caliente y se va a definir que va a constante por el E punto a la N, y este E punto a la N, perdón, el E punto que es la base, va a ser E entre la longitud del contacto por la velocidad tangencial. Debemos de buscar quién es E. En este caso, E va a ser el logaritmo neperiano, recuerden que era la altura inicial entre la altura que entre la altura final, quiere decir, el E va a ser el logaritmo neperiano de la altura inicial, que es 300, entre la altura, entre la H final. La H final aquí no la tenemos. Esa H final tenemos que buscarla. Esta H final tenemos que buscarla porque es incógnita. Entonces, esa H final para buscarla tendría siempre que la variación del espesor va a ser un H inicial por el primo de la fórmula menos un H final. Para despejar esta H final, me va a quedar aquí, que va a ser paso para acá positivo y este negativo, se va a hacer H final, va a ser H inicial menos la variación de la altura. Entonces significa que esta H final, no es H inicial, a ver, H inicial es 300 milímetros menos la variación de la altura, que vale 27 milímetros. Entonces, el H final, ¿cuánto vale? Vamos a ver. Sería 300 menos 27. 273 milímetros. 273 milímetros. Entonces, este 273 milímetros aquí. Claro, hay un elemento porque milímetros con milímetros se cancelan, ¿eh? Entonces, solamente meto el número. Me va a quedar que el coeficiente de formación va a ser módulo de formación va a ser el logaritmo neperiano de 300 entre 273. Este me va a dar tanto como 0.094. 94. ¿Ok? Finalmente, luego de esto, vamos a calcular la otra que necesitamos, longitud de contacto para definir este punto. Entonces, ya tenemos aquí módulo de la formación, lo vamos a definir la longitud de contacto, que va a ser la raíz cuadrada de la variación de la anchura por el radio. ¿El radio de qué? El radio de los rodillos. Entonces aquí va a ser la variación de la anchura en milímetros, que vale 27, ¿verdad? Por 300. Por 300. Esto me va a quedar acá, al sacar los cómputos. Bueno, es más, voy a verificarla por si las moscas, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de 27 por 300. Esto me va a dar 90. 90 milímetros. 90 milímetros. Posteriormente a eso, ahora sí podemos calcular lo que es el módulo de deformación punto. El módulo de deformación punto va a ser igual a el
el módulo que tengo aquí de deformación normal 0,94 entre la longitud de contacto, que es 90, multiplicado por lo que es la velocidad tangencial. Por la velocidad tangencial, que en este caso es... Ah, pero fíjate una cosa. Este 0,94, en este caso hay que llevarlo a metros para poder alcanzar el de abajo, perdón, el 0,90, correcto. El 0,90 de milímetros a metros, puedo decir que es 90 por 10 a la menos 3 metros. 90 por 10 a la menos 3 metros, que es equivalente a dividir 90 entre 1000. Vamos a ver. ¿Sí? Es 0,09 o que es 90 por este menos 3, que también es lo mismo, 0,09. Entonces aquí lo escribimos como 90 por 10 a la ¿qué? A la menos 3. Aquí lo tenemos en que este está en milímetros. Y el único que vamos a transformar es el de abajo, porque la velocidad está en metros por segundo. Entonces, para que estos metros se me vayan arriba, ¿sí se entiende? Dime que la expresión E punto en milímetros. Entonces, por lo tanto, E punto va a ser igual. Aquí agarramos lo que es 0,94. Vamos a agarrar 0,094 por 1,2 dividido entre 90, 40 menos 3. Y esto me da tanto como 1,253. 1,253 segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 también se puede decir que son como hertz. Pero vamos a darlo como segundo a la qué? Segundo a la menos 1. Eso es lo que me va a quedar. Segundo a la menos 1. Ah, porque este 0,90, perdón, este 0,94 no tiene división. 0,094, ojo, es adimensional, no tiene división, es el mismo valor, corrido, no va a milímetros. Por eso es que me dan metros con metros se me van a quedar metros, y me da segundo a la menos 1. Es decir, que el E punto, con la deformación punto, vale 1, el módulo de deformación punto, este es el módulo de deformación normal, este vale 1,253 exponente a la menos 1. ¿Ok? Ahora, muy bien, vamos a calcular el QL, el QL. Ese QL, yo puedo borrarlo aquí, puedo borrarlo, el QL, ese QL es como que haga el siguiente. Ese QL, acuérdense, estamos haciendo todo el esquemita que hice hace rato. El QL va a ser H raya entre la longitud de contacto. Este va a ser H inicial más H final entre 2 sobre la longitud de contacto. Y aquí me va a quedar que va a ser esta cuenta, sería sumar, aquí sería meter el H inicial, que es 300, más el H final, que lo calculamos por aquí, que es 273, entre 2, entre la longitud de contacto. La longitud de contacto nos es 90. 90. Entonces, finalmente, al obtener estas cuentas, este promedio aquí arriba, vamos a sacar aquí la cuenta, vamos a poner este promedio me va a dar 300 más 273 entre 2. Esto me da tanto como 286, 5 entre 90. Claro, eso me va a dar un coeficiente porque recuerden que milímetros con milímetros aquí se cancela. Entonces, entre 90 en este caso, esto me da tanto como 3,18, 3,1833. Y vamos a calcular, y aquí tenemos que el mu vale 0,3. Entonces significa que el QL, recuerden que el QL, para calcular el QL,
QL era 3.18 por 0.3. A QL le dio 1.6, pero ya vamos utilizando el QL 1.6. QL. A 3.18 y QL es igual. Por lo tanto, este QL, si se va a buscar en una, en, en una lámina, este QL le está dando 1.6. Este QL da 1.6. O sea, que de aquí, y ahora aquí. Este QL, por lo tanto, porque hay que buscar la teoría, ¿no? La tablita que yo borré, que hice al principio, donde decía que HL, la relación, si H entre L es mayor a 1, la deformación es no homogénea a 9.9. Ajá. Y si H, ¿cuánto nos dio ese? Nos dio mayor que 1, ¿no? Entonces 9.9 de esa deformación. ¿Qué sería? 3.18 por el 9.9. 3.18 por 9.9 por el 99.300, 3.14. Y si es menor a... Entonces, este QL da 1.6. Porque hay que buscar la tabla que yo le dije que si H entre L es mayor que 1, o sea que en este caso H entre L sí es mayor que 1, entonces la deformación, ese QL va a dar 9.9, o es equivalente, en este caso, a 1.6. A 1.6. Luego que tenemos ese 1.6, si vamos a calcular la potencia de la laminación, y esa potencia de la laminación va a ser 1,15 por 1,6 por 222, 122,7 megapascales. ¿Qué pasa? Que con este valor, en una tabla que voy a pasar, van a buscar el QL y van a buscar la deformación en frío para ese acero. O sea que la tabla no la traje, no la tengo ahorita acá. Van a buscar con este valor, van a buscar el Q y van a buscar el esfuerzo en frío. En este caso vale 122,7 megapascales. Pero para efecto del problema, yo voy a trabajar con este Q, voy a ver dónde está la tabla, porque con este Q se busca, con este valor de Q que se busca el Q real de 1.6 y el esfuerzo de deformación de frío del acero, que en este caso es 122,7 megapascales. Y esto nos va a dar 225,8 megapascales. Megapascales. Ahora, finalmente, vamos a calcular, por favor, lo que es la fuerza de laminación. Entonces, la fuerza de laminación, F de laminación, F de laminación va a ser igual a la P de laminación por el anchor. Serían 225,8. Aquí Newton sobre milímetros son megapascales, cuadrado por el anchor que era 1000 milímetros por 90, por la longitud de, aquí el anchor es 1000 milímetros, por la longitud de contacto que es 90, el anchor es 1000, ¿no? Aquí falta una fórmula ya. La fuerza de laminación es P de laminación por la longitud de contacto, corrijo, por el omega.
por el omega, no, por el ancho de la lámina, corrijo. Entonces la fuerza de laminación va a ser la P de laminación que vale cuánto después de la P de laminación. La P de laminación vale 225,8 megapascales, que las unidades son newton sobre qué? Sobre milímetros cuadrados por la longitud de contacto que vale 90 milímetros por el anchor que vale 1000 milímetros. Entonces, milímetros por milímetros, esto da milímetros, ¿qué? Cuadrado, el tercer oponente te queda milímetros. Significa que la fuerza de laminación va a ser igual a 2 millones a 20 millones. 20 millones de 122.000 newton. Es más, aquí la sacamos, ¿no? 205.8 por 90 por 1000. 20 millones 322.000 newton. ¿Ok? Y finalmente, tenemos para calcular la potencia en otras unidades. Aquí me dieron el gigapascal. Perdón, esta P de laminación no es la potencia de laminación, esta es la presión de laminación. Presión de laminación, una cosa. Hay que corregir porque creo que yo la llamé potencia, porque la potencia de laminación, la potencia se define como la fuerza de laminación por la longitud de contacto por 2pi por el número de vueltas existentes, por el número de pasajes existentes. Es decir, que esta es la presión de laminación, por ejemplo, no la potencia se mide igual, es la presión de laminación. Disculpen si por ahí en la clase que era la potencia no es la presión de laminación, porque la potencia es fuerza de laminación, es la fuerza de laminación por 2pi por L de 60, o también se puede definir como potencia, puede definir como la fuerza de laminación por la longitud de contacto de laminación por la longitud de contacto por la velocidad tangencial entre el radio. Y esa es la que vamos a utilizar. Entre el radio en metros. O sea que voy a borrar. Aquí nos vamos a quedar con lo siguiente. Repito, corrijo. No es potencia de laminación, corrijo, es presión de laminación y esta sí es la fórmula para potencia. Por ahí, si en la clase la llamé potencia, corrijo, es presión de laminación. Entonces aquí me va a quedar que esa P, esa potencia, va a ser igual a 0. Va a ser 20.322.000 por 0.000 por 0.09 metros, que es esta, la L de contacto, por 1,2 metros por segundo entre radio, que eran 600 entre 2, eran 300 entre 1000, 300 entre 1000, 0.03, 0.03, y por lo tanto la potencia finalmente me va a dar, la potencia finalmente me va a dar aquí me va a dar un número, porque cuando yo multiplico me va a quedar 7, vamos, ya lo aquí en la calculadora.
va a lo siguiente. 20 millones, con 122.000, con 0.09, por 1.2 entre 0.3. Va a ser 73, 7.315.920, y esto va a ser igual entre, para llevarlos a HP. Esto es lo que me da en watts. Si quieren dejar en watts, lo dejan aquí. Si lo quieren llevar a HP, lo dividen, este resultado lo dividen entre 746 watts entre HP. Pero por este resultado mejor. Entonces, ¿qué pasa? Para efectos del examen, ojo, voy a decir, vamos a corregir dos cosas que se me fueron allí en la clase. No es potencia de laminación la primera, sino es presión de laminación, porque la fórmula de potencia de laminación es este. Pasa que es un tema extenso para que. Entonces, para efecto del examen, va a ser mayor que 1 y esta, cuando me vayan a vamos a utilizar el curso igual a 1.6 y el esfuerzo de deformación del filo va a ser de 122,5 megapascales. ¿Ok? Bueno, muchachos, hemos terminado con la clase. Cualquier duda me pueden consultar vía plataforma. Pero bueno, enseño todo eso para que entendiera un poquito lo que fue. Porque es un ejercicio de proceso de elaboración.